La danza en la iglesia. ¿Acaso es bíblica esta práctica? ¿Nos manda la Biblia a danzar para el Señor? Veamos un poco el trasfondo histórico. Cada pueblo y cada nación tiene su forma de danza y su forma de expresión. La historia de la danza es el relato cronológico de la danza y el baile como arte y como rito social. Desde la prehistoria el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse corporalmente, con movimientos que expresan sentimientos y estados de ánimo. Estos primeros movimientos rítmicos sirvieron igualmente para ritualizar acontecimientos importantes, nacimientos, defunciones, bodas. En principio, la danza tenía un componente ritual, celebrada en ceremonias de fecundidad, caza o guerra, o de diversa índole religiosa, donde la propia respiración y los latidos del corazón sirvieron para otorgar una primera cadencia a la danza. Los orígenes de la danza se pierden en el tiempo, ya que en su vertiente ritual y social ha sido un acto de expresión inherente al ser humano. El baile y la danza han sido un acto de socialización en todas las culturas, realizado con múltiples vías de expresión. Por su carácter efímero resulta prácticamente imposible situar su origen en el espacio y en el tiempo, ya que solo es conocido por testimonios escritos o artísticos, pintura y escultura, los cuales comienzan con las civilizaciones clásicas, Egipto, Grecia, Roma. Por otro lado, desde tiempos antiguos ha existido una dicotomía entre danza como expresión folclórica y popular y la danza como arte y espectáculo, integrado en un conjunto formado por la propia danza, la música, la coreografía y la escenografía. Parece ser que fue en la antigua Grecia cuando la danza empezó a ser considerada como arte, el cual se representaba frente a un público. En tiempos más modernos, la consideración de la danza como arte, más propiamente llamado ballet, comenzó en el Renacimiento, aunque la génesis del ballet moderno cabría situarla más bien en el siglo XIX con el movimiento romántico. La danza es nombrada en la Biblia por primera vez cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echando en la mar al caballo, y al que en él subía. Éxodo 15, 20 y 21, notemos que dicha actividad no ocurrió en algún tabernáculo ni templo, sino al aire libre, como una celebración por la victoria de Dios sobre el ejército egipcio en el Mar Rojo. Y notemos también que solo las mujeres danzaron. Los hombres junto a Moisés cantaron un cántico a Jehová, Éxodo 15, 1 al 19. No se habla de que ellos hayan danzado. Hay unos rabinos judíos, de nombre Abraham, Ben Isaiah, y Benjamín Sharfman que aseguran que los panderos que María y las mujeres tocaron en aquella ocasión, fueron traídos de Egipto. La música y el baile formaban parte de los servicios sagrados de los egipcios. Luego de esto la danza es nombrada cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley. Mientras estaba en el monte, el pueblo guiados por Aarón construyeron un becerro de oro, y lo hicieron su dios, e hicieron gran fiesta y danzaron alrededor de él. Veamos, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. Éxodo 32, 17 al 19, la danza no solo era usada para alabar a Dios, también se usó para adorar a los dioses falsos, dioses paganos. Hoy en día también muchas tribus danzan en alabanzas a sus dioses. La danza es nombrada en diferentes partes del Antiguo Testamento, como en Jueces 11, 29 al 35, donde la danza es producto de una victoria, aunque en este caso no es para Jehová, es para el vencedor. Jueces 21, 16 al 24. En este caso se habla de que las mujeres danzaban en la fiesta para Jehová. Primera de Samuel 18, 6 al 8. Aquí las mujeres danzan para recibir al rey Saúl después de la batalla, entre otros más. En este siguiente pasaje, me detendré un momento. Segunda de Samuel capítulo 6.
David juntó hombres escogidos de Israel con el objetivo de trasladar el arca del pacto desde la casa de Abinadab, donde permaneció por cerca de 50 años, a Jerusalén. El versículo 5 dice: y David y toda la casa de Israel se regocijaron delante de Jehová con toda suerte de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, adufes, flautas y címbalos, mientras marchaban. Usa extendió su mano al arca del pacto para evitar que cayera al suelo, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Temiendo David correr la misma suerte que Usa, hizo llevar el arca a la casa de Obed-edom geteo. El arca permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom y bendijo Dios toda su casa. David entonces llevó con alegría el arca de Jehová a Jerusalén. En el versículo 14, dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, vestido solo con un efod de lino. Versículo 20. Cuando Mical, su esposa, salió a recibirle, le dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. David tuvo un intercambio de palabras con Mical. Y en el versículo 22, dice: y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Versículo 22, a partir de ese momento Mical no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Una vez más aquí la danza fue no en un lugar específico, sino al aire libre. Afuera. Y en diferentes partes de los Salmos se nombra la danza en el pueblo de Israel. Otros pasajes donde se habla de la danza son: Primera de Crónicas 15, 16. 19, 24. 16, 4. 25, 6 y 7. Segunda de Crónicas 7, 6. 29, 25. En Esdras 3, 10, 11. Aquí el pueblo canta a Jehová mientras reconstruyen el templo. Pero es interesante notar que en ninguno de los casos antes mencionados la danza se utilizó en el santuario o en el templo. La danza siempre fue al aire libre y estaba asociada con la victoria de Israel sobre sus enemigos y con las celebraciones religiosas o festivas de Israel. Al parecer, al analizar la mención de la danza en Éxodo y en Jueces, se puede deducir que en estos coros de danzas festivas los hombres danzaban con los hombres y las mujeres con las mujeres. La danza fue incluida en algunas celebraciones religiosas, por ejemplo en la fiesta de los tabernáculos. En estas celebraciones solo los hombres eran los actores. Se cree que en los tiempos de Jesús, al celebrarse la fiesta de las cabañas, los hombres canosos, los sacerdotes del templo y los dirigentes del pueblo, se unían en danzas festivas al sonido de la música instrumental y el canto de los levitas. Ahora, en el Salmo 149, 3, dice: alaben su nombre con danzas, con pandero y arpa le canten. Y en el Salmo 150, 4, dice: alabadle con pandero y danza. Algunos apelan a estos dos versículos para apoyar el uso de la danza en el culto en la iglesia. Lo cierto es que la palabra hebrea que se traduce por danza en estos dos versículos es machoul. A diferencia de la palabra que se traduce por danza en Éxodo 15, 20, merchoulá. Según muchos eruditos, la palabra hebrea, machoul, se deriva de chul, que además de traducirse como torcer, o girar en una forma espiral, o circular, también se traduce como pipa. Instrumento musical de viento. La palabra hebrea, merchoulá, significa también un instrumento musical, además de bailar en un anillo, o en círculos. Los targumistas traducían la palabra machoul como un instrumento musical. Por ejemplo, en Éxodo 15, 20, onkelos, vierte esta palabra con la palabra aramea que significa arpa. El Salmo 150 menciona una lista de 8 instrumentos musicales que se utilizan en la alabanza a Dios. Por lo tanto es razonable concluir que chul se refiere a otro instrumento musical que forma parte de esa lista de instrumentos y no a la danza. Se traduce la palabra hebrea machoul de Salmo 149, 3 y 150, 4 como pipe. Pipa. Instrumento musical. Joel Brill, en su segundo prefacio a los Salmos de Mendelssohn, dice: es evidente del pasaje, alabadle con tof.
y machol, que machol debe significar aquí algún instrumento musical. Y esta es la opinión de la mayoría de los eruditos. Otra importante consideración que se debe tener en cuenta es el hecho del uso del lenguaje figurativo en Salmo 149, donde se nos invita a cantar sobre nuestras camas, en el versículo 5. Lo que implica claramente que no se refiere directamente al culto en el templo. Además, se nos invita a alabar a Dios con espadas de dos filos en las manos en un contexto de guerra, versículos 6 al 8. El Salmo 150 también es altamente figurativo, ya que nos invita a alabar a Dios en el firmamento, un lugar donde no podemos ir. Estos dos salmos no son una invitación a danzar en los cultos de adoración, sino que son un llamado a alabar a Dios donde quiera que nos encontremos. Con razón el apóstol Pablo dijo: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 5, 19. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3, 16. En Santiago 5, 13, dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Ese es el mensaje de los salmos antes mencionados. La música en el culto del santuario fue institucionalizada por David, y solamente los levitas tocaban los instrumentos y cantaban durante el culto. Primera de Crónicas 15, 16. El pueblo escuchaba la alabanza y una vez que el coro y la orquesta de levitas terminaba de alabar, exclamaban: Amén. Primera de Crónicas 16, 36. Ese también fue la respuesta en los tiempos del Nuevo Testamento, Primera de Corintios 14, 16. Los himnos que el coro de levitas cantaba fueron compuestos por David, y los instrumentos musicales que se utilizaron entonces, fueron construidos por David. Segunda de Crónicas 7, 6. El hecho de que el rey David no incluyera la danza en el culto dentro del santuario implica que él distinguía entre la música secular tocada en sus celebraciones festivas, como el cántico y la danza cuando Saúl y David regresaron luego de derrotar a Goliat, y la música del templo. Hoy en día en algunas iglesias se danza como si estuvieran en una fiesta cualquiera, como si estuvieran en un concierto de alguna estrella famosa. No se hace gran distinción entre lo uno y lo otro. Se hacen coreografías bien elaboradas similares a las que hace un cantante para adornar su show. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Gálatas 4, 9. La iglesia de estos tiempos piensa en incorporar cosas nuevas, según dicen, para atraer a los jóvenes, a los niños, y a todos en general, y utilizan cuanta cosa se les atraviesa porque no quieren quedarse atrás, quieren ir a la par del mundo. ¿Pero acaso esto suena lógico frente a la palabra de Dios? Entonces las personas no llegan a la iglesia por causa de Jesucristo, sino que llegan como ingresando a un club social donde lo único que recibirán es entretenimiento. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12, 32. Si bien Jesús aquí se refiere al momento cuando ascendiera al cielo en cuerpo y alma, se puede aplicar cuando en la iglesia se exalta a Jesús y nada más que Él, entonces allí todos serán atraídos a su presencia. Él, y solo Él. Bueno, continuemos. Israel era una teocracia, un gobierno establecido por Dios. Toda su vivencia giraba en torno a Dios. Sus cánticos y sus celebraciones culturales se centralizaban en Jehová. Por tal razón, cuando las mujeres salían a danzar, glorificaban a Dios por darle la victoria a su pueblo sobre el enemigo. Además, las mujeres de Israel danzaban en ocasión de los festivales anuales en las afueras del templo. Algunas veces los hombres y los niños también se unían a ellas. Lo cierto es que las mujeres eran las que más danzaban. Estas danzarinas eran excluidas de los servicios del templo porque su estilo de música estaba asociado con el baile y el entretenimiento, bakchiokchi. Por cierto, los instrumentos de percusión que eran utilizados en las danzas, no fueron considerados por David cuando institucionalizó la música para el culto.
Primera de Crónicas, 16, 42. Segunda de Crónicas, 5, 13. Nehemías 12, 27. Se menciona en la Biblia que los levitas utilizaron el címbalo, instrumento de percusión. Primera de Crónicas 15, 19, 25, 1. Esdras 3, 10. Nehemías 12, 27. Se cree que estos se utilizaban solo para marcar el tiempo. Los instrumentos de percusión, tales como los panderos y los tambores, que eran utilizados en las danzas, fueron claramente excluidos del culto. Los címbalos se utilizaron para marcar la transición entre las estrofas de los himnos y no para acompañar al coro, Bagchiokchi. La lira, o cítara, fue el instrumento que David y los levitas consideraron el instrumento más noble de todos. Es interesante notar que en el libro de Apocalipsis, cuando se hace mención de la alabanza en el cielo, se mencionan arpas, 5, 8, 14, 2, 15, 2. Durante la inauguración del templo de Salomón, no se utilizó la percusión en las alabanzas, Segunda de Crónicas, 29, 25. Ni durante la inauguración del templo en los días de Esdras y Nehemías, Esdras 3, 10. Nehemías 12, 27, 36. Definitivamente, hay que establecer una clara diferencia entre la música que se tocaba en ocasión de estas celebraciones, que ocurrían fuera del templo, y la música que se tocaba en el culto en el templo. Los adoradores de Baal danzaban en sus cultos. En Primera de Reyes 18, 26. Dice: y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mas no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. La expresión, andaban saltando, implica un tipo de baile ceremonial. La palabra hebrea pasach significa literalmente, cojear, danzar. Los adoradores de Baal danzaban en sus cultos, a diferencia de Elías, cuyo culto se centralizaba en el sacrificio ofrecido a Dios, Primera de Reyes 18, 31 al 37. En el Antiguo Testamento no dice que la danza formase parte del culto a Dios en el santuario, o en el templo. Hoy en día se ha introducido una danza extraña al culto de Jehová. No solo la música que se incorpora al culto de adoración y alabanza, deja mucho que desear, sino también los movimientos sensuales y en algunas ocasiones, la inapropiada vestimenta de las danzarinas. A Jehová se adora en sus términos, no en los nuestros. No existe autoridad bíblica para justificar la danza en nuestro culto a Dios en la iglesia. Y mucho menos, la danza extraña, que en mucho difiere de la danza de Israel. El mensaje de la Biblia es muy claro al respecto. La alabanza que se cantaba antes era algo más racional de la que se canta ahora, se podía entrar en comunión con Dios, ser ministrado por Él, había más concentración, y no con esto quiero menospreciar a aquellos que se dedican a danzar en la iglesia. Sé que habrá muchas personas que lo hacen de corazón, desbordan su alma en dichas danzas, pero el caso es que no es algo que tenga fundamento bíblico, y por otro lado, sirve de distracción para aquellos que visitan por primera vez una iglesia cristiana, e incluso para los hermanos mismos que ya asisten. Ahora veamos la otra cara de la moneda. Otra posición frente a este tema sostiene lo siguiente: la danza de alabanza permite que las danzarinas utilicen sus cuerpos como templos de Dios. A través de la danza, los fieles muestran su intimidad y la devoción a su Señor. Esta posición llama conceptos erróneos al siguiente comentario. El cristianismo y la danza han sido a menudo vistos como menos compatibles, debido al énfasis en el cuerpo. Esto se debe a que el cuerpo se asocia a menudo con lo carnal, o la sexualidad. Sin embargo, la danza de alabanza es acerca de la fe, no de la sexualidad. Se danza con el propósito de elevar una ofrenda de adoración a Dios y no para mostrar un show. Quienes defienden la danza en la iglesia también sostienen lo siguiente: tanto la coreografía como la danza espontánea se llevan a cabo en la iglesia. Aunque la danza espontánea es percibida como el movimiento del Espíritu Santo, una coreografía podría serlo igualmente.
El Espíritu Santo es quien enseña o guía a los coreógrafos a esperar hasta que Dios les inspire los movimientos de danza correctos, para que me entiendan usando una analogía, de la misma manera en que los pastores están inspirados para escribir los sermones. La danza está creciendo mucho dentro de las iglesias, con programas para la juventud y provocando que un gran número de cristianos deseen convertirse en danzores o danzarinas profesionales, como Dios se lo merece. Y aquí está lo que mencionaba antes. Incorporan nuevas cosas para atraer a los jóvenes. Entonces ya los jóvenes no llegan a una iglesia con sed de Dios, por conocer al Salvador del mundo Jesucristo, llegan atraídos por las sensaciones de poder ser músicos, en algunos casos, o de poder pararse adelante y danzar. Ahora, dicen que la danza es percibida como el movimiento del Espíritu Santo. La Biblia declara cuál es el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. Ese es el fruto del Espíritu Santo. No solo se demuestra el momento de alabar en la iglesia. Se demuestra en el diario vivir, en el trabajo, en la casa, en la calle, etc. Muchos de los que el domingo están danzando en la iglesia, de lunes a sábado se pasan danzando con el pecado en el mundo. ¿Acaso el Espíritu llena a los creyentes solo por instantes y solo dentro del edificio del templo? Cuidado con atribuir al Espíritu Santo cosas que Él jamás las ha hecho. Hoy se dice que el Espíritu Santo hace cosas que no son ciertas, o se dice que las danzas se hacen con la unción de Dios. ¿Acaso para esto es la unción de Dios? Bueno, este es otro tema. Les dejaré en la descripción un enlace a un video donde hablo de este tema, y entendamos qué es la unción del Espíritu Santo para la iglesia. Entonces, dicho esto, debo señalar además que el Nuevo Testamento no registra en absoluto la danza como una forma de alabar a Dios. Si usted tiene una concordancia bíblica, busque el sustantivo danza y verá que en el Nuevo Testamento aparece una sola vez, en Lucas 15, 25, y no para referirse a la alabanza a Dios, sino para hablar de la fiesta que hizo el padre del hijo pródigo cuando éste regresó finalmente al hogar. Busque también el verbo danzar y verá que aparece solo 2 veces, en Mateo 14, 6 y Marcos 6, 22, y en ambos casos no se refiere a alabar a Dios sino a la hija de Herodías, quien danzó en la fiesta de cumpleaños de Herodes. El Nuevo Testamento no registra que la iglesia primitiva hubiera danzado en alabanza a Dios. Es decir que si una iglesia incorpora la danza como una forma de alabanza a Dios, será por cualquier razón, menos por algo que ordene el Nuevo Testamento. Se dice que el Dios que recibía las danzas del pueblo del Antiguo Testamento es el mismo que hoy quiere que la iglesia dance, porque Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8. Sí, puede ser cierto, porque Jesucristo es Dios. Sin embargo, recordemos que son pactos distintos. El trato de Dios con Israel no es el mismo trato con la iglesia. Imaginemos que en estos tiempos el pueblo de Israel comenzara a practicar el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque sí hay judíos que aceptaron a Cristo como Señor, y seguro se bautizaron, no es una práctica que Israel acepte. Así, la danza no es práctica ordenada a la iglesia. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Aquellas iglesias en las cuales se usa la danza, y les invitan a sus fieles a danzar desmedidamente como David, ¿están pecando? ¿Están desagradando a Dios? Es un poco complejo decir esto, pero quiero creer que no, siempre y cuando no se usen bailes estrambóticos, bailes mundanos, ni coreografías extrañas introducidas a la iglesia, movimientos sensuales, con ropas que desvían la mirada de los hermanos. Me refiero a vestiduras en extremo llamativas. Si es así, esta danza debe ser retirada inmediatamente de la iglesia, pero caso contrario, estarían simplemente haciendo algo fuera de tiempo y de contexto. Es como si la iglesia comenzara a guardar el sábado, o algo por el estilo. No sería contado como pecado, pero es algo fuera de tiempo, que practicaba el pueblo de Israel, mas no fue mandato a la iglesia.
En todo caso pienso que cada congregación debería ponerse en oración y ayuno cada día para que sea el Señor mismo quien le dicte cómo se debe llevar a cabo la alabanza y adoración en estos tiempos, pues Él puede revelar la verdad de estas cosas. Termino con este pasaje. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Juan 4, 23. Adorar a Dios es más que danzar, es mucho más que cantar una canción, o asistir a la iglesia los domingos, es adorarle con la manera de vivir, de pensar, de caminar, de actuar. Bueno, espero que este tema haya quedado claro. En realidad hay temas que son muy complejos, y este es uno de ellos, pero el Señor nos puede revelar la verdad de las cosas si vivimos en íntima comunión con Él, para ser formados a la imagen de Jesucristo. No dejen de comentar y dar su opinión sobre este tema. No olviden suscribirse y compartirlo, esta comunidad crece cada día gracias a ustedes. Recuerden que si quieren que hable de algún tema específico de interés para ustedes, que no esté todavía en este canal, bien pueden comentarlo, o alguna pregunta bíblica que tengan, igual será bien recibida. Dios los bendiga, hasta la próxima.